Hoy vamos a ver otra estructura que utilizamos en lenguaje de programación Java. Quizá algunos ya relacionaron a qué estructura nos estamos refiriendo viendo este diagrama de flujo. Esta Java cuenta con esta estructura que es el switch. Esta estructura es de selección múltiple, donde se realizan distintas acciones con base a posibles valores que se pueda tener de una variable o expresión entera. Este es el según sea, hacer, caso 1, caso 2, caso n. De ahí, dependiendo del valor que se tome, ese es el camino que se va a seguir. Entonces, cada acción se asocia con un valor de una expresión entera constante. Aquí podemos utilizar tipo byte, tipo short, int, char, pero no long. Podemos utilizar char, pero no long. Y aquí no podemos utilizar tipo double, no podemos utilizar. Tiene que ser una expresión entera constante. Byte, short, int, char. Esos son los valores que podemos utilizar para la variable selector. Entonces, la instrucción switch consiste en una serie de etiquetas. Aquí tenemos etiquetas case y un caso que es opcional, que es el default. Este a veces lo utilizamos, a veces no, ese no es obligatorio. Es opcional. De aquí esta estructura permite que el flujo del diagrama se divida, que tome varios caminos dependiendo del valor que se tome. Por ejemplo, si el caso A es verdadero, entonces toma este camino, realiza las acciones y al finalizar pasa a evaluar las siguientes instrucciones. Aquí hay un break. Esto indica que aquí terminan las instrucciones de este caso. Luego, si el valor para el caso A es falso, pasa al caso B. Si es verdadero, realiza las acciones, el break y sigue a las siguientes instrucciones. Si es falso, continúa al siguiente caso, evaluando hasta que llega al final y se ejecuta los casos que es verdadero, entonces las instrucciones son ejecutadas. Y si ninguno de los casos es verdadero, indica que es el default, él por defecto y realiza las instrucciones que están en este caso. Entonces, el camino que se va a tomar depende de la variable. Esta variable la conocemos como selector. Entonces, la variable selector es la que toma el valor establecido. Y tenemos, hay varias formas, no hay una sola forma en los casos, hay otra forma que tenemos la variable selector, que está la acción 1, acción 2, acción n, y luego siguen las otras acciones. La sintaxis de la estructura, recuerden que aquí solo es la estructura, las instrucciones son, depende de lo que nos pidan, entonces así las definimos. Entonces tenemos switch, palabra clave en minúscula, dentro del paréntesis va la variable selector, luego abrimos llave y dentro va el caso, el case, el valor que le vamos a dar, puede ser 1, 20, 500, 320, A, E, el que sea. Dos puntos y luego van las acciones o las instrucciones que se van a ejecutar en el caso 1. El break
que es necesario escribirlo si queremos que otros casos no evalúen estas instrucciones. Luego está el caso 2, definimos el valor, 2 puntos, las instrucciones, el break. Luego el siguiente caso, el valor que tiene ese caso, el 2 puntos, instrucciones, el break. Como les digo, el default no es obligatorio que vaya, es un caso opcional. En esta estructura no está el default. Y luego cerramos el while, el switch, estoy con el while. Cerramos el switch y se continúan evaluando las siguientes instrucciones. Aquí tenemos el diagrama, lo que ustedes lo hacían en metodología. En todos estos hay break, ¿verdad? Hay un alto para cada caso. Aquí tenemos vamos a ver la otra estructura del switch. Igual el case siempre va, la variable selector siempre va, el valor que toma el case, las instrucciones, el break. Luego ustedes aquí miran que en el valor 2, en el case valor 2, no hay acciones. En el case valor 3 no hay acciones o instrucciones y no hay break, entonces están en blanco. Luego aquí tenemos el case con valor 4, aquí hay acciones o instrucciones y el break. ¿Qué me indica esto? Que el case con valor 2, con valor 3 y con valor 4 van a realizarse las mismas instrucciones. Estas instrucciones que están aquí, ya sea que el case tome el valor 2, el 3 o el 4, son exactamente las mismas que se van a ejecutar, por lo tanto, no es necesario que yo esté repitiendo código. Digamos, si tengo 15 instrucciones, para el case valor 4 serían las mismas 15 instrucciones, para el valor 2, 15 mismas instrucciones, para el case valor 3, entonces estaríamos llenando de código innecesario, pudiendo utilizar esta estructura. Entonces, cuando son las mismas instrucciones para varios cases, para 2 o más, entonces los juntamos, omitimos las instrucciones y el break, y solamente las definimos en el último case y luego iría el break. Luego aquí tenemos el case valor 5, no hay instrucciones. El case valor 6, hay instrucciones. Indica que la instrucción del case valor 6 son las mismas para el case con valor 5. Luego aquí tenemos el default con sus acciones, el break y finaliza el switch. El break después del default no es necesario. Si usted lo escribe, pues bueno, y si no lo escribe, no le afecta en nada. ¿Por qué? Porque la siguiente instrucción es la llave de cierre. Entonces, después del default iría el cierre del switch y ahí me está indicando que finaliza, que no se van a ejecutar las acciones. Entonces, por eso el break en el default no es necesario. Luego continúan las siguientes instrucciones. Estas son las dos formas que podemos utilizar en la estructura switch. Les recalco, analicen, jóvenes, los ejercicios porque a veces llenan el código, llenan de código los casos, pudiendo omitirse, ahorrarse tiempo con algo que ya tienen en un caso, no lo necesitan hacer en otro caso. Entonces a veces se van llenando y se complican más por no analizar y decir si estas mismas acciones yo las realizo en este caso, entonces solamente los junto e indico de esta forma que realiza esos dos pasos o más se realizarían la misma acción. Vamos a realizar un ejemplo utilizando una de las estructuras del switch. Algo más, le quiero decir, cuando usted olvida
escribir un break en un caso que sí lo necesita, entonces estaría cometiéndose un error lógico. O sea, el programa se ejecuta, pero usted va a ver el error al momento ya de la ejecución. De ahí nos va a dar un dato incompleto. Entonces hay que tener cuidado con el break si no queremos que se sigan evaluando esas instrucciones en el siguiente paso. Vamos a crear una aplicación sencilla utilizando la estructura switch. Se le va a pedir al usuario que ingrese un número del 1 al 7 y le vamos a decir a qué día corresponde. Es sencillo. Entonces creamos la clase. Public class, vamos a llamarlo día. Vamos a guardar. Declaramos el método main. Vamos a leer desde el teclado. Importamos la clase estándar. Import java.util.scanner. Creamos el objeto escáner. Entrada igual a new de escáner. System.in. Necesitamos la variable selector que vamos a utilizar como selector, que sería día. Vamos a llamar así, día. Y vamos a declarar una variable de tipo string llamada mensaje. Y le vamos a asignar la cadena, el día de la semana es. Terminamos con punto y coma. Le vamos a pedir al usuario que ingrese un número del 1 al 7. De system.print ingrese un número del 1 al 7. Por lo general en los switch utilizamos un menú para orientar al usuario de las opciones que puede ingresar. A día le asignamos entrada, punto next in. Ya tenemos la instrucción al usuario, entonces ya podemos continuar. Ya está la lectura de datos. Entonces continuamos. Vamos con la estructura switch. Switch. En este caso solo tenemos, recuerden que tenemos dos variables, una de entero y una tipo string. O sea, esta variable no puede tomar no puede ser una variable para tomar el valor para un switch. Entonces, tiene que ser de tipo entero, char,
Esos son los valores. Entonces aquí no tenemos mucho de dónde elegir. Entonces aquí la variable selector sería día. Vamos con los casos. El case le decimos 1. Usted puede continuar con las instrucciones acá a la par, no importa. Entonces las acciones que se van a realizar en el caso 1 es que vamos a invocar la variable mensaje y le vamos a asignar el valor que tiene inicialmente. Concatenamos el día de la semana. Aquí iría el break. Luego va el case 2. Recuerden que estos dos puntitos no pueden faltar y el valor va después del case. A mensaje y asignamos mensaje más lunes. Sería el break. Luego iría el caso 3. No pueden ir dos casos con el mismo valor. Y diríamos martes. El case 4. Miércoles. El case 5. Día jueves. Case 6. Día viernes. Y el case 7. Día sábado. Y aquí finaliza el switch. Bien. Fuera del switch vamos a imprimir el valor que tiene la variable mensaje. Existen .print ln, dar un salto de línea. Una minúscula asiste. Gracias. Según yo le presioné la tecla y gracias. Existen
Luego me hubiera regresado al momento de compilar. Imprimimos el valor, invocamos la variable mensaje. Le damos un salto de línea. Concatenamos el valor que tiene mensaje. Aquí ya tenemos la clase. Guardamos todo. Aquí hay que tener cuidado, no es cuidado, sino que hay que saber administrar el código. Porque perfectamente, si usted en cada caso puede ir dando la instrucción que se imprima o que imprima mensaje. En el caso 1, imprima mensaje en el caso 2, imprima mensaje en el caso 3, pero estarían escribiendo código que no es necesario que vaya en cada caso, sino que con solo que la defina esa instrucción una vez al final del switch, entonces con eso basta. Entonces no es necesario que algunas líneas de código vayan en todos los casos. Quizá a nosotros nos salió aquí en 44 líneas y a alguien le puede salir en el doble, en 80. ¿Por qué? Porque van repitiendo código innecesario. Entonces abrimos el símbolo del sistema para poder compilarlo y ejecutarlo. Bueno, a mí me cambió la ruta, entonces ustedes sigan haciéndolo como es en su máquina. Estaba acostumbrada a desktop, ahora ya no es así. Ahora es escritorio. Ahora compilamos. javacdia.java. Ejecutamos. La instrucción que ingrese un número del 1 al 7, voy a ingresar 5. El día de la semana es jueves. Voy a ingresar otro. Ingresar 3. El día de la semana es martes. Voy a ingresar 1. El día de la semana es domingo. Ustedes ven, o sea, el camino que se toma es el camino donde la variable selector toma el valor que el usuario define. Entonces, este 1 sería el valor que tomaría la variable selector y compara el caso que tiene ese valor. Y ejecuta las acciones, hay un break, continúa. ¿Qué pasaría si entre el case 1 y el 2 yo no omito un break? Entonces ahí me mostraría las instrucciones que hay en esos dos casos. Vamos a hacer aquí se necesitaría, si el usuario ingresa 8, el día de la semana no se sabe porque no está definido. Entonces, en este caso sería conveniente el caso, el default, para mostrarle un mensaje al usuario, digamos que ha ingresado un valor no válido. Vamos a ver, a quitarle el break al caso 6. Vamos a guardar. A compilar otra vez.
Voy a ingresar, voy a ingresar el 6. El 10, el día de la semana es viernes, sábado, me dice. ¿Es correcto? No, miren lo que hace omitir un break, ¿verdad? Este aquí ya sería un error lógico. Entonces, los errores lógicos no afectan en la ejecución. En la compilación se compila, no hay ningún problema, pero al momento de ejecutarlo, entonces ahí sí vemos lo que afecta. Te voy a ingresar el 7. En ese sí me muestra el del día que es, pero en el 6 me evalúa el del viernes y me evalúa el del sábado. Entonces aquí no está bien, entonces forzosamente tiene que ir un break. Lo volvemos a colocar. A guardar. Voy a ingresar a comprobar el 6 nuevamente. Y ahí lo tenemos funcionando correctamente. Este ha sido el ejemplo de una de las formas de la estructura switch. Vemos que en todos los casos van instrucciones. Todos los casos son acciones diferentes, entonces forzosamente tienen que ir en cada uno de ellos la instrucción y el break para decir que hasta ahí se evalúan las instrucciones para ese caso. Y el default, que no es necesario, digamos, este break tampoco es necesario porque la siguiente instrucción es el cierre. Entonces aquí no necesitaría el break. Y les recuerdo administrar el código. O sea, hay código que no necesita que vaya en todos los casos, ya sea código para realizar cálculos, código para lectura de datos, código para imprimir en pantalla los datos. Quizá hay algunos que pudieron haber definido estas instrucciones, las pudieron haber escrito en cada caso. Entonces ya imagínense cuántas líneas de código vamos a tener. Y no es necesario con una vez. Igual aquí forzosamente, ahí les hubiera tirado error porque día no hubiera tenido valor. Así que ahí, desde ahí les hubiera tirado un error. Pero a veces se leen más datos y en cada uno de ellos van agregando estas lecturas de datos y no es necesario. Entonces les aconsejo a que administren bien el código para que nos ahorremos esas líneas de código y nos ahorramos tiempo.